Todos en el clan la llamaban la maldita. 3 hombres la habían amado. Los 3 habían muerto. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos, nadie excepto él. Y cuando le advirtieron del peligro, el guerrero sonrió y dijo algo que heló la sangre de todos. Entonces seré el primero en sobrevivir. Quédate, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. La aldea de Binfior olía a sal, a resina de pino y a algo más difícil de nombrar. Un olor antiguo, como de ceniza húmeda, y palabras no dichas. Era el olor del miedo que nadie admitía sentir, pero que todos respiraban en silencio desde hacía 4 inviernos. El miedo tenía un nombre: Solveig Mardotir. No era el miedo que producen los monstruos. Ella no tenía colmillos, no hablaba con los muertos, no mezclaba hierbas oscuras a medianoche. Era una mujer de 22 inviernos, delgada como un junco, con el cabello negro largo hasta la cintura y unos ojos de color gris tan claro que a veces parecían blancos bajo la luz del invierno. Caminaba en silencio, hablaba poco, no hacía daño a nadie, pero 3 hombres que la habían amado estaban muertos. El primero fue Bard, hijo del pescador Ottar. Tenía 17 años cuando comenzó a llevarle flores silvestres al borde del bosque, cuando nadie miraba. Solveig nunca lo alentó, pero tampoco lo rechazó, porque en aquel entonces nadie hablaba todavía de maldiciones. Bard murió en verano, ahogado en un río de corriente mansa que todos los niños del clan cruzaban sin dificultad. No hubo explicación, solo el cuerpo varado en la orilla y los ojos de su madre mirando a Solveig durante el funeral. El segundo fue Thorald, un guerrero de 23 años, de brazos gruesos como troncos y risa fácil. Fue más atrevido que Bard. Le habló directamente en el mercado de otoño, le ofreció un lugar en su hogar, le prometió protección. Solveig dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Thorald murió 3 semanas después, en una batalla que nadie esperaba, con una lanza en el costado que ningún guerrero de su tamaño y experiencia debería haber recibido. Los compañeros de batalla decían que fue extraño, que pareció distraído en el peor momento, que sus ojos estaban en otro lugar cuando el golpe llegó. El tercero fue Leif Gunson, el más joven de los 3, 16 inviernos apenas. Un muchacho de cara redonda y corazón imprudente que le escribió sus sentimientos en una corteza de abedul y la dejó colgada en la puerta de su cabaña. Solveig encontró la nota al amanecer. Esa misma tarde, Leif cayó del techo del granero que estaba reparando y se golpeó la cabeza con una piedra. Vivió 4 días más, en silencio, antes de cerrar los ojos para siempre. Después de Leif, las madres empezaron a alejar a sus hijos cuando Solveig pasaba. Los hombres desviaban la mirada. Las mujeres murmuraban cosas que callaban en cuanto ella estaba cerca. El viejo Arne, el más anciano del clan, fue el primero en decirlo en voz alta durante una asamblea. La muchacha trae muerte a quien la desea. Es una maldita. Puede que ni ella lo sepa, pero los dioses han puesto una sombra sobre su corazón y esa sombra consume a los que se acercan. Nadie lo contradijo. Solveig lo escuchó desde afuera del salón, de pie en la nieve, con las manos apretadas contra el cuerpo. No lloró. Para ese entonces ya había aprendido que el llanto era un lujo que las malditas no podían permitirse porque confirmaba algo, porque hacía que todos sintieran que tenían razón. Lo que nadie supo fue que aquella noche, de regreso a su cabaña, se sentó junto al fuego apagado y por primera vez en su vida pensó que quizás Arne tenía razón. Quizás había algo en ella que rompía las cosas. Quizás era mejor quedarse quieta, no querer nada, no permitir que nadie se acercara lo suficiente como para ser consumido por lo que fuera que vivía en su sombra. 4 inviernos después de la muerte de Leif,
Solveig vivía en los bordes de Binfjord como un fantasma con pulso. Recibía su parte de comida, cumplía con las tareas comunales, hablaba lo justo. Nadie la tocaba, nadie le sonreía. Algunos la miraban con lástima, otros con desconfianza. La mayoría simplemente miraba a través de ella como si fuera parte del paisaje, como los árboles o las piedras del río, cosas que están pero no importan. Ella había aceptado ese mundo, hasta la mañana de otoño en que un grupo de guerreros desconocidos entró a Binfjord desde el sur, y entre ellos venía un hombre de cabello dorado y ojos color ámbar, que miró directamente hacia donde ella estaba sin apartar la vista, sin bajarla, sin hacer lo que todos hacían. La miró como si la viera, y eso fue suficiente para que algo muy antiguo, muy enterrado, se moviera en el pecho de Solveig Mardotir. Algo que llevaba 4 años dormido, algo que debería haber permanecido dormido para siempre. Pero los corazones no consultan a la razón antes de despertar. Y ese fue el primero de sus errores. El nombre del guerrero era Hallvard Eriksson, y llegó a Binfjord con 4 hombres de su clan para tratar un asunto de deudas entre el Jarl Sigmund y su padre. Un acuerdo de tierras que se arrastraba desde hacía 2 inviernos y que necesitaba ser sellado en persona. No era el más alto de los hombres que entraron ese día por la aldea, ni el más corpulento. Tenía 26 inviernos, hombros anchos pero una silueta más ágil que imponente, el cabello rubio cortado cerca de la cabeza, sin adornos, sin trenzas de batalla. Su cara era limpia, sin barba, lo cual era inusual para un guerrero del norte y que hacía que algunos lo subestimaran al verlo por primera vez, lo cual, según quienes lo conocían bien, era exactamente lo que él prefería. Sus ojos eran otro asunto, color ámbar dorado, vivos, con una inteligencia en ellos que no encajaba con la imagen del guerrero bruto al que el norte estaba acostumbrado. Observaban demasiado, recordaban todo, y rara vez miraban a donde se suponía que debían mirar. Fue Ragnar, uno de sus hombres, quien le contó sobre Solveig esa primera tarde mientras comían en el salón del Jarl. «Hay una mujer en esta aldea», dijo Ragnar en voz baja, inclinándose sobre la jarra de hidromiel, «a la que todos llaman la maldita. 3 hombres que la amaron murieron. Dicen que los dioses pusieron una sombra sobre ella. Nadie se le acerca». Hallvard masticó lentamente y no respondió de inmediato. «¿Y ella qué dice de eso?» Ragnar lo miró como si la pregunta fuera absurda. «Nada. ¿Qué puede decir?» Hallvard no contestó. Pero esa noche, cuando el salón se fue vaciando y los fuegos empezaron a bajar, salió a caminar por los bordes de la aldea con la excusa del frío y la cerveza, y lo que en realidad buscaba era ver si podía distinguir la cabaña de la que todos hablaban sin nombrar directamente. La encontró por el silencio que la rodeaba. Mientras las demás cabañas tenían voces, risas, el sonido de familias y animales, esa tenía una quietud distinta. Una luz pequeña detrás de la ventana cubierta de cuero. Nada más. Se quedó mirándola un momento desde la oscuridad, con las manos metidas en el cinturón y el viento del norte empujando su capa hacia atrás. No sintió miedo. Sintió curiosidad, que en los hombres como Hallvard siempre había sido más peligrosa que el miedo. Los días siguientes los pasó observando, no de forma obvia, no de la manera torpe con que los hombres jóvenes miran a las mujeres que les llaman la atención. Lo hacía de lejos, con la misma atención silenciosa que ponía en una batalla antes de decidir cómo entrar en ella. Notó que Solveig siempre caminaba pegada a los bordes de los caminos, nunca por el centro, que recogía su comida cuando el resto ya había terminado, cuando no había nadie que pudiera tener que elegir entre acercarse a ella o alejarse.
que trabajaba más que cualquier otra mujer del clan, con una concentración que no era diligencia sino necesidad, la necesidad de no tener tiempo para pensar. Notó también que nadie hablaba con ella salvo para darle instrucciones, que cuando alguien se le cruzaba por accidente en un camino estrecho, el otro desviaba el paso sin decir una palabra, sin excusarse, como si el roce pudiera contagiar algo. Y notó que ella lo aceptaba todo sin rebelarse, sin enojo, sin súplica, con una quietud que a Hallvard le pareció la cosa más triste que había visto en mucho tiempo, más triste que los campos de batalla, más triste que los muertos, porque al menos los muertos ya no sabían lo que perdían. Al tercer día, mientras Hallvard conversaba con el Jarl Sigmund en el patio sobre los términos del acuerdo, vio a Solveig cruzar al fondo cargando una cesta de leña. Sin pensarlo, la siguió con la mirada. Sigmund lo notó. «Mantente alejado de esa», dijo el Jarl, con la voz plana de quien ha dicho lo mismo muchas veces. «Trae desgracia a los hombres que se interesan por ella. No es mala mujer, pero es una maldita, y eso no cambia con la voluntad de nadie». Hallvard asintió despacio, como si considerara las palabras. Luego preguntó, con el mismo tono casual con que preguntaría sobre el precio del trigo, ¿quién decidió que era una maldición y no una coincidencia? Sigmund lo miró un momento sin responder. Luego cambió el tema, pero Hallvard no olvidó la pregunta, y esa noche, repasando todo lo que había observado en 3 días, comenzó a pensar que había algo que no cerraba, algo demasiado ordenado en las muertes, demasiado conveniente en el silencio que rodeaba a esa mujer. Las maldiciones, pensó mientras el fuego bajaba a sus brasas, no existen. Pero los hombres que las fabrican, eso sí. Hallvard encontró a Solveig al día siguiente junto al río. No fue planeado, o al menos eso se dijo a sí mismo. Había salido temprano a verificar el estado de los caballos antes de la jornada de negociaciones, y el camino más corto de vuelta pasaba por el río donde las mujeres lavaban las telas. Cuando la vio de rodillas en la orilla, sola, todos los demás agrupados 20 pasos más arriba, ignorándola con esa precisión que requiere práctica, Hallvard tomó la decisión antes de pensar. Se acercó y se sentó en la piedra grande que había junto a ella. No al lado exactamente, sino a una distancia razonable, como si simplemente necesitara descansar un momento. Solveig no levantó la vista. Siguió frotando la tela contra las piedras del fondo con movimientos firmes y regulares. Hallvard observó el río en silencio durante un momento. «El agua corre rápido hoy», dijo, sin nada en particular detrás de las palabras. Solveig levantó la vista brevemente. Lo miró con esos ojos grises que parecían evaluar todo en un instante, y luego volvió a la tela. «Siempre corre así en otoño», respondió. «La nieve de las montañas». Hallvard asintió. Silencio. El río siguió corriendo. «¿Cuánto tiempo llevas en Vindfjord?», preguntó él al cabo de un momento. «Toda mi vida». «¿Y siempre has lavado sola?». La pregunta era directa, demasiado directa para fingir que no la entendía. Solveig detuvo los movimientos por un instante, tan breve que alguien menos atento no lo habría notado. Luego continuó. «Prefiero hacerlo sola». Hallvard no respondió a eso. No presionó. Se quedó sentado otro momento mirando el agua, y luego se levantó, se sacudió la capa y dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo, «Mañana volveré a pasar por aquí». Y se fue. Solveig siguió lavando, pero sus manos habían perdido el ritmo. Esa noche, en su cabaña frente al fuego pequeño que era todo lo que se permitía para no gastar la leña que le costaba conseguir, pensó en ese hombre con más atención de la que hubiera querido. Pensó en que no había bajado los ojos, en que le había hablado como si fuera una persona normal en una mañana normal,
sin el cuidado exagerado con el que algunos la trataban cuando querían demostrar que no tenían miedo, y sin la frialdad cortante de los que sí lo tenían. Le había hablado como si simplemente estuviera ahí y fuera suficiente. Era un forastero, se dijo. No sabía nada todavía. Cuando alguien le contara la historia completa, haría lo que hacían todos: apartarse con educación o alejarse sin ella. Pero al día siguiente, cuando fue al río a primera hora, él estaba ahí, sentado en la piedra grande, con una hogaza de pan entre las manos que partió en dos y le ofreció la mitad sin decir nada, como quien comparte el desayuno con alguien que conoce de siempre. Solveig se quedó de pie un momento mirando el pan. Luego lo tomó. No dijeron mucho esa mañana. Comieron en silencio junto al río, y el silencio fue extrañamente menos pesado que todos los silencios que Solveig había habitado en los últimos 4 años. Era un silencio diferente. No el silencio del rechazo ni el de la lástima. Era el silencio de dos personas que no necesitan llenarlo para que algo exista entre ellas. Cuando Hallvard se levantó para irse, ella habló primero, sorprendiéndose a sí misma. ¿Por qué te sientas aquí? Él se volvió. La miró un momento con esa atención que no se apresuraba. Porque hay sitio, respondió, y nadie más lo usa. Se fue. Y Solveig se quedó mirando la mitad de pan que sostenía en las manos, preguntándose qué clase de hombre decía eso con tanta sencillez y si existía alguna manera de advertirle sin que la advertencia sonara a lo que en realidad era: una súplica disfrazada de generosidad. No te acerques a mí, no porque sea peligrosa, sino porque no soportaría ser la razón de que murieras. Fue Ragnar quien le contó a Hallvard la historia completa esa tarde, con el tono de quien cree que está siendo útil y no sabe que está siendo el instrumento de algo más grande. Se sentaron en el interior de la cabaña mientras la nieve comenzaba a caer afuera, y Ragnar habló durante casi 1 hora con el cuidado de alguien que reconstruye una leyenda de oídas, sumando detalles que quizás no eran exactos, pero que habían adquirido el peso de los hechos con la repetición. El ahogado en el río, el guerrero con la lanza, el muchacho que cayó del granero. Hallvard escuchó todo sin interrumpir, con la jarra de hidromiel entre las manos, sin beber, los ojos fijos en el fuego y la mente en otro lugar completamente distinto. Cuando Ragnar terminó, Hallvard preguntó: ¿cuánto tiempo entre la muerte del pescador y la del guerrero? Ragnar frunció el ceño. No sé. 1 invierno, quizás 2. ¿Por qué? ¿Y entre el guerrero y el muchacho del granero? Ragnar lo miró como si la pregunta careciera de sentido. Hallvard, es una maldición. No hay un patrón que calcular. Hallvard asintió despacio sin responder, pero esa noche, solo, trazó en su mente una línea entre los 3 eventos y buscó lo que conectaba a esas muertes, además de Solveig. Un pescador joven sin familia poderosa, un guerrero sin rango, un muchacho de 16 años sin ningún peso en el clan. Los 3 eran hombres sin influencia, sin tierras, sin nadie que fuera a presionar por una investigación. Los 3 murieron en accidentes que no requerían testigos, y los 3 habían expresado interés en la misma mujer. Hallvard no creía en las maldiciones. Había nacido en una familia de hombres prácticos que resolvían sus problemas con lógica y acero, en ese orden. Pero sí creía en algo que la mayoría de la gente prefería no nombrar, que a veces los monstruos más peligrosos no vienen de las sagas ni del mar oscuro. Vienen del interior de las propias aldeas, tienen cara conocida y saben exactamente cuándo actuar sin ser vistos. Al día siguiente fue a buscar a Solveig al río, como había dicho que haría. Ella ya estaba ahí, esta vez sin lavar nada, simplemente sentada en la piedra mirando el agua como si esperara algo que no sabía cómo pedir. Él se sentó.
Silencio breve. Solveig habló primero, con la voz baja y directa de quien ha decidido hacer algo incómodo cuanto antes para quitárselo de encima. Ya sé que te contaron. Sobre mí. Sobre los hombres. Hallvard no fingió que no era así. Me lo contaron. Entonces, ya sabes que deberías alejarte. Él giró la cabeza para mirarla. Hay algo que me pregunto, dijo, ignorando lo que ella acababa de decir. El muchacho que cayó del granero. ¿Había alguien más en el granero ese día? Solveig parpadeó. Era la última pregunta que esperaba. La vio abrirse paso por su memoria con una expresión de concentración que reemplazó por un momento toda la armadura de indiferencia. Luego, muy despacio, algo cambió en sus ojos. No lo sé, dijo. Nadie me lo preguntó nunca. Hallvard asintió. ¿Y el guerrero Thorald? ¿Quién estaba cerca cuando recibió la lanza? Solveig lo miraba ahora con atención real, sin la distancia habitual. Su voz salió más cautelosa, como si estuviera pisando hielo que no sabía si aguantaría su peso. ¿Por qué preguntas eso? Porque, dijo Hallvard con calma, las maldiciones no dejan huellas, pero los hombres sí. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Solveig lo miraba con esos ojos grises, donde algo muy viejo estaba calculando el costo de una posibilidad en la que había dejado de creer hacía mucho tiempo. ¿Estás diciendo que alguien los mató? Estoy diciendo que vale la pena preguntárselo. Solveig miró el río un momento. Cuando volvió a mirarlo, su expresión era difícil de leer. Una mezcla de algo que podría haber sido esperanza y algo que definitivamente era miedo. No el miedo de antes, el de la mujer que acepta su destino, sino el miedo de quien empieza a ver que el destino puede tener una puerta y que abrirla tiene un precio. Si tienes razón, dijo en voz baja, quien sea que hizo eso todavía está en esta aldea. Hallvard la miró. Sí. Y entonces ella preguntó la única cosa que importaba. ¿Por qué te importa a ti? Hallvard tardó un segundo. Luego respondió con la honestidad directa que era su naturaleza, porque alguien debería haberlo preguntado antes. La aldea no tardó en notar que el forastero se acercaba a la maldita. Vindfjord era pequeño, y en los pueblos pequeños la información viaja más rápido que el viento, sobre todo la información que confirma lo que la gente ya quiere creer. Antes de que cayera la noche del cuarto día, 3 hombres distintos encontraron excusas para advertir a Hallvard en privado. El herrero, que lo llamó aparte mientras herraba uno de sus caballos. El cuñado del Jarl, que lo alcanzó en el camino con una palmada en el hombro y unas palabras cargadas de intención amistosa. Y la mujer de Arne, el anciano, que simplemente lo miró desde la puerta de su cabaña con una expresión que decía todo lo que la boca no necesitaba pronunciar. Hallvard los escuchó a todos con cortesía. Agradeció su preocupación y al día siguiente fue al río a la misma hora. Lo que cambió fue que esta vez Solveig lo estaba esperando de pie, con los brazos cruzados y una expresión que no era bienvenida, sino algo más parecido a una confrontación necesaria. «Están hablando de ti», dijo en cuanto él estuvo cerca. «Ya lo sé. Entonces sabes que seguir viniendo aquí es una imprudencia». Hallvard se sentó en la piedra. Solveig permaneció de pie, lo cual era claramente intencional. Él lo notó y no hizo nada por cambiarlo. «Una imprudencia sería», dijo, «venir aquí sin motivo, pero tengo uno». «¿Cuál?» «Necesito que me cuentes todo lo que recuerdas de las 3 muertes, con detalle. No lo que dijeron los demás, lo que tú viste». Solveig lo miró durante un momento largo. Luego, despacio, como quien dobla una apuesta sabiendo que puede perder, se sentó en la piedra junto a él. Habló durante casi 2 horas. Hallvard escuchó sin interrumpir, excepto para hacer preguntas breves y precisas. «¿Dónde estabas cuando te enteraste? ¿Quién te lo dijo? ¿Estaba Bard solo cuando salió al río esa tarde?»
¿Viste a Thorald el día antes de la batalla? ¿Tenía algún enemigo en su propio clan? Solveig respondía con la misma precisión. No inventaba. Cuando no recordaba algo, lo decía. Cuando una pregunta la llevaba a un rincón de la memoria donde había algo que nunca había terminado de mirar directamente, se detenía un momento, respiraba y lo miraba de frente antes de responder. Era, pensó Hallvard mientras la escuchaba, una mujer que había aprendido a ser honesta como una forma de supervivencia. Cuando no te permiten ser nada más, te aferras a la honestidad como al único territorio que nadie puede arrebatarte. Al final del relato, Hallvard tenía 3 cosas claras. Primera, las 3 muertes habían ocurrido en momentos en que Solveig no tenía coartada pública, lo cual era deliberado porque una mujer que vive sola y en los márgenes rara vez tiene testigos de sus movimientos. Segunda, en las 3 ocasiones, alguien había notado y mencionado el interés del hombre muerto por Solveig, con suficiente anticipación como para que quien quisiera actuar tuviera tiempo de hacerlo. Alguien que escuchaba, alguien que siempre estaba cerca sin ser visible. Tercera, había un hombre en Vindfjord que llevaba 4 inviernos siendo el más activo propagador de la historia de la maldición. El viejo Arne. No era una certeza, era una dirección. Y Hallvard sabía, por experiencia, que en las investigaciones lo único que necesitas al principio es una dirección. ¿En qué estás pensando?, preguntó Solveig, que lo había estado observando en silencio mientras él ordenaba sus pensamientos. En el viejo Arne, respondió Hallvard. Solveig se quedó muy quieta. ¿Por qué? Porque fue el primero en decir en público que eras una maldita, y quiero saber qué gana con que todo el mundo lo crea. Solveig abrió la boca, la cerró, miró el río, y Hallvard vio en su perfil el momento exacto en que una pieza que llevaba 4 años en el lugar equivocado encontraba su sitio correcto, y todo el cuadro comenzaba a tener una forma diferente. Arne tiene un hijo, dijo ella despacio. Se llama Gune. Tiene 25 años. Hace 4 inviernos quiso casarse conmigo. Yo lo rechacé. El silencio que siguió pesó como el hielo antes de romperse. Hallvard no dijo nada todavía, pero sus ojos ámbar estaban calculando, y lo que calculaban no auguraba nada bueno para el hijo del viejo Arne. Gune Arneson era un hombre que ocupaba más espacio del que merecía. No era grande ni particularmente fuerte, pero tenía esa manera de moverse por los espacios ajenos con la seguridad de quien cree que todo le pertenece por derecho de nacimiento. Era hijo único del anciano más respetado del clan, lo cual en Vindfjord equivalía a una especie de nobleza informal que nadie había votado, pero que todos respetaban por costumbre. Hallvard lo observó durante 2 días, con la discreción que había aprendido en años de entender que los hombres peligrosos se comportan diferente cuando saben que los miran. Lo que vio fue interesante. Gune nunca miraba a Solveig directamente. Eso era lo primero. Cuando ella cruzaba su campo visual, sus ojos se desviaban con una rapidez que no era indiferencia, sino lo contrario. Era la desviación deliberada de quien practica no mirar, de quien ha entrenado ese gesto para que parezca natural. Lo segundo era que Gune siempre sabía dónde estaba Solveig. Hallvard lo confirmó al 3er día de observación, cuando cambió el horario de su visita al río sin mencionárselo a nadie. Y aún así, 10 minutos después de que él se sentara junto a Solveig, Gune apareció al otro extremo de la aldea en un punto desde el que el río era visible. El tercero era más sutil. Gune era el hombre que más chistes hacía sobre la maldición en el salón comunal. Los contaba con una ligereza que hacía reír a los demás. Pero Hallvard notó que cada vez que los contaba, miraba a alguien específico para medir la reacción. Miraba al Jarl Sigmund, como si necesitara asegurarse de que el Jarl seguía creyendo.
Hallvard necesitaba algo concreto. Necesitaba a alguien que hubiera estado presente en el granero el día que murió Leif, el muchacho de 16 años. Pasó una tarde entera hablando con los hombres más viejos del clan, con la paciencia de quien sabe que las aldeas tienen memoria y que esa memoria vive en los que no tienen nada importante que hacer más que recordar. Lo encontró en la persona de una anciana llamada Sigrid, que vivía en la cabaña más cercana al granero y que, según sus propias palabras, había visto casi todo lo que había ocurrido en Vindfjord en los últimos 40 años, porque su ventana daba al camino principal y ella tenía insomnio desde la muerte de su esposo. Hallvard le llevó una porción del estofado de la cocina comunal y se sentó junto a ella con toda la tarde por delante. La anciana habló, y entre las historias de 40 años de vida en la aldea, cosidas con el hilo invisible de la memoria de los viejos que recuerdan todo porque ya no tienen nada urgente que hacer, Hallvard encontró lo que buscaba. El día que murió Leif, dijo Sigrid, había alguien más en el granero. No lo vi entrar, pero lo vi salir después de que los gritos empezaron. Salió por la puerta lateral, la que da al bosque, y caminó rápido. Demasiado rápido para alguien que acaba de enterarse de un accidente. ¿Lo reconociste?, preguntó Hallvard. Sigrid lo miró con esos ojos viejos que habían visto demasiado para seguir fingiéndose incapaces. Era el hijo de Arne, dijo simplemente. Gune. Lo conozco desde que nació. Reconocería su manera de caminar en la oscuridad completa. ¿Por qué no lo dijiste? La anciana resopló con una expresión que contenía 40 años de pragmatismo. ¿A quién? ¿Al Jarl? ¿El Jarl que lleva 20 años comiendo de la mano del viejo Arne? ¿Para qué me tomaran por una vieja con la mente perdida? Hallvard asintió. Guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿me lo dirías a mí? ¿Ante testigos? Sigrid lo estudió durante un buen rato. Era la mirada de alguien que mide el peso de lo que está a punto de decidir. Tú eres forastero, dijo finalmente. ¿No tienes miedo de Arne? No. ¿Y te interesa la muchacha? También. La anciana asintió despacio, como si eso lo explicara todo y fuera suficiente razón. Entonces sí, dijo. Te lo diré ante quien haga falta. Hallvard salió de aquella cabaña con el primer hilo sólido en las manos. Afuera, la tarde se estaba cerrando en un cielo color acero y la primera nieve real del otoño comenzaba a caer sobre Vindfjord. Se preguntó si Solveig estaría mirando esa nieve desde su cabaña, sola como siempre, sin saber que algo estaba por cambiar. Y se preguntó también, con esa honestidad incómoda que los hombres como él no pueden ignorar, si lo que sentía cuando pensaba en ella era solo la justicia de resolver un misterio o si había algo más, algo que no había planeado y que estaba creciendo de todos modos, como la hierba entre las piedras. La respuesta lo inquietó más de lo que esperaba. Hallvard le contó a Solveig lo que había descubierto esa misma noche. No lo buscó en la oscuridad ni golpeó su puerta de manera que pudiera despertar sospechas. Simplemente esperó junto al pozo comunal, donde sabía que ella pasaría al anochecer para recoger agua antes de cerrar su cabaña, y cuando la vio llegar con el cubo en la mano, se acercó y dijo en voz baja, «Necesito contarte algo». Solveig lo miró. Luego miró alrededor para verificar que no había nadie cerca. Luego asintió. Caminaron hasta el borde del bosque, donde los árboles empezaban y la oscuridad daba una privacidad que los muros de las cabañas no podían garantizar. Hallvard habló despacio y sin adornos. Le contó lo de Sigrid, lo que había visto en el granero, el nombre que había pronunciado. Solveig escuchó sin moverse. Su cara en la penumbra era difícil de leer, pero su cuerpo contaba otra historia. La tensión en los hombros, el cubo detenido a mitad del camino, los dedos apretados alrededor del asa de madera.
Cuando él terminó, hubo un silencio que duró más de lo necesario. Entonces, no soy una maldita, dijo ella al fin. No como frase de alivio, sino como quien verifica un hecho que todavía necesita verificación, como quien aprieta el hielo para ver si aguanta. No lo creo. Solveig cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo en ellos que Hallvard no había visto antes. No lágrimas, no era una mujer que llorara fácilmente. Era algo más parecido a la furia fría que se instala cuando uno comprende que ha pagado un precio enorme por algo que nunca fue real. 4 años, dijo en voz muy baja. 4 años viviendo como si fuera veneno. Hallvard no dijo nada. Sabía cuando el silencio es más útil que las palabras. Solveig tomó aire. ¿Qué puedes hacer con lo que te dijo la anciana? Puedo pedir una asamblea al Jarl, presentar a Sigrid como testigo, pero necesito que sepas que Arne y su hijo van a negarlo todo y que el Jarl puede elegir no creer a una anciana con insomnio sobre la palabra de su hombre de confianza. Y entonces necesito más. Necesito saber si hay algo más que se pueda encontrar. Solveig, ¿hay alguien en esta aldea que te haya sido leal aunque sea en silencio? Alguien que haya visto cosas y las haya guardado por miedo. Solveig pensó durante un momento. Luego dijo, Haya, la hija del tejedor. Éramos amigas antes de las muertes. Cuando todos se alejaron, ella no se acercó, pero tampoco me tiró piedras. A veces me mira de una manera que parece que quiere decirme algo, y nunca lo dice. Hallvard asintió. Habla con ella. No le expliques todo todavía. Solo pregúntale si recuerda algo del día del granero. Solveig asintió. Y entonces, por primera vez desde que se conocían, no fue ella quien dio por terminada la conversación. Se quedó ahí, de pie en el borde del bosque con el cubo y la oscuridad detrás, y preguntó algo que le había estado dando vueltas desde hacía días. ¿Por qué te quedaste? Las negociaciones con el Jarl terminaron hace 3 días. Podrías haberte ido. Hallvard la miró. En la poca luz que quedaba, sus ojos ámbar tenían el color del fuego bajo. Ya lo sé, dijo simplemente. Solveig lo miró durante un momento más. Luego asintió, recogió el cubo y caminó de vuelta hacia la aldea sin decir nada más. Pero caminó diferente. Hallvard lo notó. No pegada a los bordes del camino, por el centro. Haya, la hija del tejedor, tenía 20 años y el tipo de silencio que no nace de la timidez, sino del miedo aprendido. Solveig la encontró al día siguiente en el taller de su padre, donde pasaba las mañanas enrollando hilo en husos de madera con una regularidad que era casi meditativa. Le pidió un momento. Haya miró a su padre, que estaba al otro extremo del taller, y no levantó la vista y asintió. Salieron al patio trasero, donde el viento movía las telas tendidas entre los postes y nadie podía escuchar fácilmente. Solveig no rodeó el tema. Le preguntó directamente si recordaba algo del día en que Leif murió. ¿Dónde estaba? ¿Qué vio? Haya se quedó muy quieta. Sus manos seguían sosteniendo el huso, aunque no lo movía. Miró las telas que ondeaban como si fueran a decirle algo y luego miró a Solveig, con esa expresión de quien lleva demasiado tiempo cargando algo solo. Lo vi salir, dijo en voz muy baja. Agune. Salió por la puerta lateral del granero justo antes de que empezaran los gritos. Lo vi desde el camino. Me miró y yo aparté los ojos porque no quería que supiera que lo había visto. Luego, cuando todos corrieron al granero y encontraron a Leif, supe que si decía algo, me llamarían mentirosa. Y si me llamaban mentirosa, Arne se lo diría a todos. Y entonces yo también sería alguien de quien alejarse. Solveig escuchó cada palabra. Luego preguntó, ¿se lo dirías al Jarl si hubiera alguien que también lo dijera? Si no estuviera sola. Haya la miró durante un momento largo. Vi cómo te trataron a ti estos años, dijo. Vi lo que te hicieron. Y no hice nada. Si ahora puedo hacer algo, entonces sí.
Con los testimonios de Sigrid y Hala, Hallvard tenía 2 testigos que habían visto a Gune salir del granero el día de la muerte de Leif. No era suficiente para una condena, pero era suficiente para forzar una conversación que nadie en Vindfjord había querido tener. Esa tarde, Hallvard solicitó una audiencia con el Jarl Sigmund. Sigmund lo recibió en el salón principal con la expresión ligeramente irritada del hombre que esperaba cerrar un asunto de tierras y descubre que el forastero tiene otros planes. ¿Qué asunto es este? Hallvard explicó con calma y precisión, sin acusaciones dramáticas, sin emociones visibles, con la misma voz que usaría para describir una ruta de viaje o el estado de los caminos. 2 testigos, una misma persona saliendo del granero, 4 años de una historia construida que beneficiaba a un hombre con motivos personales. Sigmund escuchó. Su expresión fue cambiando de la irritación al escepticismo y del escepticismo a algo más difícil de nombrar, ese malestar específico de quien empieza a ver que ha creído algo por comodidad y que la verdad va a ser más cara. Arne es mi consejero desde hace 20 años, dijo finalmente. Y su hijo puede haber matado a 3 hombres durante esos 20 años, respondió Hallvard. Una cosa no cancela la otra. El silencio que siguió en el salón fue el silencio de una decisión tomándose su tiempo. «Habrá asamblea mañana», dijo el Jarl al fin, «con todos los implicados presentes». Y entonces, añadió mirando a Hallvard con la franqueza de los hombres mayores que han aprendido a no perderse en los rodeos, más te vale que lo que tienes sea suficiente. Porque si no lo es, esta aldea no va a olvidar que un forastero movió el avispero. Hallvard asintió. Lo sé. Salió del salón hacia el frío de la tarde y se quedó de pie un momento con los ojos en el horizonte, donde el sol se hundía despacio entre las montañas. Mañana sabría si lo que había construido aguantaba el peso de lo que venía. Y en algún lugar de Vindfjord, sin saberlo, Gune Arneson empezaba a notar que algo había cambiado en el aire. La noche antes de la asamblea, alguien quemó la cabaña de Solveig. No fue un incendio grande. El fuego fue puesto en la pared trasera, en el lado que daba al bosque, donde nadie pasaba de noche. Las llamas no llegaron adentro porque Solveig estaba despierta, como siempre lo estaba, con el sueño ligero de quien ha aprendido que el mundo no es seguro ni de día ni de noche. Olió el humo antes de que el fuego tomara fuerza real y salió con lo puesto, sin nada más. Hallvard llegó al lugar en menos de 2 minutos. Había dormido poco, con un oído abierto hacia la oscuridad, con esa vigilancia instintiva del guerrero que sabe cuando una situación está a punto de escalar. Cuando vio el humo y la silueta de Solveig de pie en la nieve, mirando arder la pared de su cabaña, llegó corriendo y lo primero que hizo fue colocarla detrás de él, con un movimiento que no preguntó, sino que simplemente ocurrió. Solveig lo dejó hacer. Eso lo dijo todo. Los hombres del clan que acudieron al fuego lo apagaron rápido. La pared era recuperable. Nadie había muerto. Pero cuando el Jarl Sigmund llegó y miró el daño con los ojos entrecerrados, Hallvard no necesitó decir nada. El incendio en la víspera de una asamblea hablaba solo. «Esta mujer no puede quedarse sola esta noche», dijo Hallvard al Jarl. Sigmund asintió, con la expresión de un hombre que está terminando de procesar algo que no quería procesar. «Que se quede en el salón comunal». Solveig no protestó. Caminó hacia el salón con esa calma que Hallvard ya había aprendido a leer, no como indiferencia, sino como la concentración de alguien que está eligiendo muy cuidadosamente cuánta energía gastar y en qué. Esa noche se sentaron junto al fuego del salón.
solos porque los demás se habían retirado con esa incomodidad de quien no sabe dónde colocarse cuando algo que no entienden está ocurriendo a su alrededor. Solveig tenía las manos alrededor de una taza de caldo que alguien le había dejado y las miraba sin beber. Hallvard, dijo en voz baja, sin mirarlo. Sí, si mañana no funciona, si el Jarl no les cree a Sigrid y a Hala, funcionará. Solveig levantó la vista. Había algo en sus ojos que era más viejo que ella, esa clase de cansancio que no viene de no dormir, sino de haber cargado demasiado durante demasiado tiempo. 4 años creyendo que era mi culpa, dijo. 4 años convenciéndome de que lo mejor que podía hacer era no querer nada, no acercarme a nadie, no existir demasiado para que no ocurriera de nuevo. Hallvard la escuchó sin interrumpir. ¿Sabes lo que es vivir así? ¿Como un fantasma dentro de tu propio clan? Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía una suavidad que no era frecuente en ella. Lo que te hicieron fue una crueldad, dijo, no la maldición. La crueldad de dejar que creyeras durante 4 años que eras el problema. Solveig miró el fuego. Una chispa saltó y murió en el aire antes de tocar el suelo. ¿Por qué no te fuiste cuando los demás te advirtieron?, preguntó ella, y esta vez no era la pregunta de antes, la que era casi un rechazo. Era una pregunta real, con la vulnerabilidad real de alguien que necesita entender. Hallvard la miró. Porque nadie que no hubiera hecho nada malo merece cargar con el nombre que te pusieron. Y porque, añadió con la misma honestidad sin adorno que era su naturaleza, me importa lo que te pase, más de lo que debería después de tan pocos días, si quieres que sea honesto. Solveig lo miró durante un momento largo. Luego, muy despacio, bajó los ojos hacia la taza, y Hallvard vio en ese gesto pequeño e íntimo algo que ninguna de sus palabras anteriores le había mostrado. Que debajo de toda esa quietud aprendida, debajo de los 4 años de armadura, había una mujer que todavía quería creer que era posible que algo bueno llegara y se quedara. Eso le importó más que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. La asamblea de Vinfjord comenzó al mediodía con el frío instalado en el salón como un invitado más. El Jarl Sigmund presidía desde su silla. A su derecha estaba el viejo Arne, con la cara de quien lleva décadas siendo la voz más escuchada del clan, y no espera que eso cambie. A su izquierda, Hallvard, de pie, con las manos cruzadas en la espalda y una calma que a los demás les resultaba desconcertante en alguien que estaba a punto de acusar al hijo del hombre más respetado de la aldea. Solveig estaba entre los presentes. No al frente, en un lateral, de pie como los demás, con los ojos abiertos y la espalda recta de quien ha decidido que cualquier resultado de hoy es mejor que 4 años más del anterior. Hallvard presentó los testimonios uno por uno. Primero Sigrid, que habló con la voz seca y precisa de los viejos que ya no tienen nada que perder y por eso dicen exactamente lo que piensan. Luego Hala, más nerviosa, con las manos entrelazadas y la voz que le temblaba al principio, pero se estabilizó cuando nadie la interrumpió. Arne escuchó todo sin moverse. Tenía la capacidad de los hombres muy habituados al poder de mantenerse inmóviles cuando la situación los acorrala, como si la quietud fuera también una forma de autoridad. Cuando Hala terminó, Arne habló. Su voz era tranquila, casi amistosa. 2 ancianas con mala memoria y rencores viejos, dijo, no son prueba de nada. Mi hijo es un hombre de esta aldea desde su nacimiento. Ese forastero es alguien que llegó hace una semana y que ya pretende enseñarnos cómo funciona la justicia. Varios hombres asintieron. El Jarl tenía el ceño fruncido. Hallvard esperó a que Arne terminara. Luego preguntó, dirigiéndose al Jarl, pero hablando en voz alta para que todos escucharan. ¿Puedo hacer una pregunta a Gune Arneson directamente? El Jarl miró a Arne,
Arne, después de un segundo, asintió con la confianza del hombre que cree que su hijo puede responder lo que sea. Gune estaba al fondo del salón. Era la primera vez que Hallvard lo veía de cerca y confirmó lo que había observado desde lejos. Un hombre que controlaba bien sus expresiones, pero que tenía los ojos ligeramente demasiado atentos. La clase de atención que no es curiosidad, sino cálculo permanente. El día que murió Leif Gunnarsson, dijo Hallvard, ¿dónde estabas por la tarde? Gunnar respondió sin dudar, en casa de mi padre. Lo preguntó él mismo si quieres. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Hallvard asintió. Luego sacó algo del bolsillo de su capa. Era un broche de metal, pequeño, con un diseño de espiral que no era común. Lo había encontrado esa mañana temprano, en el interior del granero, en el rincón más alejado de la puerta principal, medio enterrado bajo la paja vieja. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. ¿Reconoce alguien este broche? El silencio duró 3 segundos. Luego una mujer al fondo habló. Es de Gunne, dijo. Se lo regalé yo. Soy su prima. Lo hice con mis propias manos hace 2 inviernos. Los ojos de todos encontraron a Gunne al mismo tiempo, y en el rostro de Gunne ocurrió algo que no pudo controlar, una fracción de segundo en que la máscara se rompió, y lo que apareció detrás no era inocencia ofendida, sino el pánico rápido y frío de quien ha sido atrapado. Fue solo un instante, pero en un salón donde todos lo miraban fue suficiente. El Jarl Sigmund se puso de pie lentamente. Su expresión era la de un hombre que ha tomado una decisión que no le gusta, pero que no puede no tomar. Gune Arneson, dijo, te quedarás en custodia hasta que esto sea investigado a fondo. El viejo Arne abrió la boca. La volvió a cerrar. Por primera vez en 20 años no tenía palabras. Solveig, de pie en el lateral del salón, no celebró. No sonrió, simplemente cerró los ojos un momento, como alguien que exhala después de contener la respiración durante 4 años. Cuando los abrió, Hallvard estaba mirándola desde el centro del salón. Y por primera vez, desde que se conocían, fue ella quien no apartó la vista primero. La investigación tardó 3 días. El Jarl nombró a 2 hombres de confianza para hablar con todo el que tuviera algo que decir. Y resultó que, una vez que el miedo al nombre de Arne empezó a ceder, había más personas que habían visto cosas y callado que las que Hallvard habría calculado. Un niño que vio a Gune caminar hacia el río el día que Bard se ahogó. Un cazador que recordaba haber visto a Gune cerca del camino por donde Thorald marchó a su última batalla. Piezas pequeñas, ninguna suficiente sola. Juntas, un mosaico que no dejaba lugar limpio. Gune no confesó durante los primeros 2 días. Negó todo con una consistencia que habría convencido a alguien que no hubiera visto su cara en el momento del broche. Pero al tercer día, cuando el Jarl le informó que uno de los mercenarios con los que había tratado para la batalla de Thorald había sido encontrado en un puerto a 2 días de viaje y estaba dispuesto a hablar, algo se rompió en Gune Arneson. No fue un colapso dramático. Fue más silencioso que eso. Se quedó muy quieto durante un momento y luego habló con una voz plana que no pedía perdón, sino que simplemente explicaba, como si hubiera estado esperando la oportunidad de decirlo en voz alta. Solveig me rechazó, dijo. Me rechazó delante de 3 personas, yo, el hijo de Arne, y luego ese pescador idiota de Bard empezó a llevarle flores y todos lo veían, y nadie lo veía a él como a un ridículo, lo veían como a algo tierno, como si yo fuera el problema y él la solución. No podía tolerarlo, el Jarl escuchó todo. Su cara era de piedra. Bard murió, continuó Gune, con esa voz plana que era más escalofriante que el grito habría sido, y yo pensé que ya estaba, que era suficiente. Pero entonces llegó Thorald y empezó lo mismo, y después el muchacho.
3 veces tuve que resolver lo que Solveig creaba con su sola existencia. El Jarl lo miró durante un momento largo. Lo que creaba ella, repitió despacio. Sí. La sentencia fue dictada al día siguiente. Destierro permanente de Vinfjord para Gune Arneson. El viejo Arne, que nunca había sabido nada de las muertes, pero que había construido y propagado la historia de la maldición con entusiasmo de padre, que protege al hijo sin hacerle preguntas, perdió su cargo de consejero. No hubo más pena para él porque tenía 70 años, y el Jarl era un hombre que creía que la vejez tiene sus propias condenas. La tarde en que Gune salió de Vinfjord con una escolta de 2 guerreros y lo justo para sobrevivir, Solveig no fue a verlo partir. Estaba junto al río, en la piedra grande que ya era casi su lugar, mirando el agua con esa expresión nueva que Hallvard había empezado a notar en ella en los últimos días. No era paz exactamente, era algo anterior a la paz. El vacío que queda cuando uno termina de pagar una deuda que nunca contrajo, la extraña ligereza de lo que ya no está. Hallvard se sentó a su lado. El río corría rápido como siempre en otoño. Se fue, dijo él. Solveig asintió. ¿Cómo estás? Ella pensó durante un momento real antes de responder, como hacía siempre, sin la prisa de dar la respuesta que se espera. No sé todavía, dijo. 4 años es mucho tiempo. No desaparece en 3 días. No, acordó Hallvard, no desaparece. El silencio fue cómodo, del tipo que ya habían construido entre ellos sin planificarlo. El tipo de silencio que requiere confianza y tiempo y no puede fabricarse. ¿Cuándo te vas?, preguntó ella sin mirarlo, con la voz de quien hace la pregunta porque necesita la respuesta, aunque no quiera recibirla. Hallvard la miró de perfil. Ella tenía los ojos en el agua y el cabello suelto, moviéndose un poco con el viento. Pensé quedarme un tiempo más, dijo, si hay razón para quedarme. Solveig giró la cabeza muy despacio y lo miró. No respondió de inmediato, pero tampoco dijo que no. Y eso, pensó Hallvard, era la cosa más honesta que cualquiera de los dos había dicho en toda su vida. El invierno llegó a Vinfjord con la calma lenta con que llegan las cosas que son inevitables. La nieve cubrió primero las montañas y luego bajó al valle, cubriendo los caminos y los tejados y la piedra grande junto al río, hasta que la aldea entera quedó envuelta en ese silencio denso y blanco que solo el invierno del norte sabe fabricar. Hallvard se quedó. No hubo una decisión formal, no hubo palabras grandes. Sencillamente, sus hombres volvieron al sur con los acuerdos de tierras sellados, y él les envió un mensaje a su familia diciendo que pasaría el invierno en Vinfjord por asuntos que no especificó, y que el clan aceptó porque Hallvard era ese tipo de hombre, el que no explica demasiado y en el que se confía de todos modos. El Jarl le ofreció sitio en el salón comunal. Él aceptó con cortesía y pasó la mayor parte de las noches en otro lugar. La cabaña de Solveig fue reparada antes de que la nieve hiciera el trabajo imposible. Hallvard participó en esa reparación con los otros hombres del clan, y nadie dijo nada raro al respecto, porque el momento de decir cosas raras sobre Solveig había pasado, y Vinfjord, como todos los pueblos pequeños, era también capaz de olvidar lo que le convenía olvidar. Lo que nadie olvidó fue lo que estaba ocurriendo entre ellos. Pero esta vez, lo que notaban no era miedo sino otra cosa. La especie de atención curiosa con que los clanes observan cuando algo que no esperaban empieza a tomar forma. Solveig aprendió a dejarlo estar cerca, con una lentitud que era la única velocidad posible para alguien que había pasado 4 años convenciéndose de que la cercanía era peligrosa. Fue gradual.
Una tarde en que lo dejó ayudarla a cargar la leña sin decirle que podía hacerlo sola. Una noche en que lo invitó a pasar cuando él llegó con un pan del salón y la nieve empezaba a caer fuerte. Una mañana en que, caminando hacia el río juntos, sus manos se rozaron y ninguno de los dos se apartó. Las conversaciones crecieron. Hallvard le contaba sobre los lugares que había visto, los mares que había cruzado, los idiomas que sonaban en los puertos del sur. Solveig le contaba cosas de Vindfjord que solo alguien que lo había vivido desde adentro podía saber, las historias verdaderas detrás de las que circulaban, el carácter real de la gente que él solo conocía de vista. Descubrió que era inteligente con una precisión que no venía de los libros, sino de años de observar sin ser observada, de notar todo porque era lo único que nadie podía quitarle. Hallvard admiró eso más de lo que esperaba. Le resultaba más valiosa que cualquier habilidad que el entrenamiento pudiera dar. Una tarde de invierno, cuando el sol se ponía temprano como ponía en diciembre y el fuego de la cabaña era el centro de todo, Solveig dijo algo sin mirarlo, con la voz de quien ha estado pensando en ello durante mucho tiempo y finalmente decide que es el momento. Cuando llegaste y me hablaste sin bajar los ojos, dijo, fue la primera vez en 4 años que me sentí persona. No maldita, no peligrosa, solo una persona. Hallvard no respondió de inmediato. Luego dijo, siempre fuiste una persona. El error fue de los demás al no verlo. Solveig lo miró. Y esta vez no fue la mirada de quien evalúa si es seguro acercarse. Fue la mirada de quien ya ha decidido y solo está comprobando que la decisión es real. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te advirtieron que me alejaras?, preguntó. Él recordaba perfectamente. Lo dije en serio, lo sé. Ese fue el problema. Nadie había dicho algo así antes y no supe qué hacer con ello. ¿Y ahora?, preguntó Hallvard en voz baja. Solveig extendió la mano muy despacio por encima del espacio que los separaba y la posó sobre la de él. Su piel era fría por el invierno y firme por el trabajo, y lo más honesta que Hallvard había sentido en mucho tiempo. Ahora sé qué hacer, dijo. No hubo más palabras esa noche, no hicieron falta. El fuego crepitó durante horas y afuera la nieve siguió cayendo sobre Vindfjord con la paciencia infinita de las cosas que no necesitan apresurarse para cubrir el mundo. Muchos años después, cuando la historia de Solveig Mardottir se contaba en el clan, nadie la llamaba maldita. La llamaban la que esperó, la que sobrevivió su propio nombre. Y cuando alguien preguntaba por el guerrero de ojos ámbar que había llegado un otoño y se había quedado, los viejos respondían siempre lo mismo. Dijo que sería el primero en sobrevivir. Y lo fue, no porque la maldición no existiera, sino porque el amor, cuando es del tipo que mira de frente y no baja los ojos, no le teme a ninguna sombra. Y así termina la historia de Solveig y Hallvard. La mujer que aprendió a no querer nada para no perder nada. El guerrero que llegó sin que nadie lo llamara y se quedó sin que nadie pudiera sacarlo. Gracias por estar aquí hasta el final. Eso significa más de lo que imaginas. Si esta historia tocó algo en ti, escribe la palabra sombra en los comentarios. Así sé quién llegó hasta el final, quién estuvo aquí de verdad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre lo que ocurre cuando alguien finalmente te mira sin apartar la vista, compártela con esa persona hoy. Suscríbete a Tiempos Dulces y activa la campanita porque cada semana traemos historias que nos recuerdan que hay amores, que no preguntan si el camino es seguro, simplemente deciden que vale la pena. Nos vemos en la próxima historia.